buscar ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4. El Evangelio de Mateo, entonces, el capítulo 4. Esta noche quiero hablar con ustedes el tema, la empresa pesquera y el fracaso. Al leer la escritura entenderemos el título, la empresa pesquera y el fracaso. Entonces, en sus Biblias, hermanos, el Evangelio de Mateo, el capítulo 4 y el versículo 18. Dice la palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. La palabra fracaso, hermanos, muchas veces nos habla de una serie de resultados adversos, de resultados que nos son contrarios y que muchas veces nos avergüenzan y nos humillan. La palabra fracaso a veces se usa para hablar acerca de algo que se estrella, que tiene una caída estruendosa, acerca de algo que se rompe en mil pedazos. La palabra fracaso, hermanos, es una palabra que tiene una fuerza que paraliza a la gente. La palabra fracaso produce terror, pánico en algunas personas, como si fuera un fantasma que anda asustando. El solo mencionar la palabra fracaso, muchos se vuelven pensativos, temerosos, y otros tantos retroceden frente al temor de esa palabra, fracaso. En el camino del Señor, nosotros vamos a tener muchos fracasos. En el camino del Señor, nosotros vamos a tener muchos tropiezos. En el camino del Señor vamos a tener caídas dolorosas, vergonzosas, caídas que van a ser escandalosas. En el camino del Señor, hermano, el fracaso a veces aparece en forma de tibieza, en forma de congelamiento espiritual. A veces el fracaso aparece en forma de exceso de carnalidad o de mundanalidad. Así que los cristianos no deberíamos estar atemorizados frente a esta palabra fracaso. Pero quizás el fracaso más notorio en los hijos de Dios está dado en el ser pescadores de hombres. La gran mayoría de los cristianos fallan, fracasan en esto de ser ganadores de almas o pescadores de hombres, como dice el texto. El pasaje, hermano, quiero que lo note muy bien, porque nos habla del nacimiento de la empresa más importante de la historia humana. Otra vez, el pasaje que hemos leído, el Mateo 4, versos 18 a 20, nos está hablando del nacimiento de la empresa más importante de la historia humana. Y pronto vamos a descubrir que ustedes que están ahí y yo que estoy aquí somos socios en esa empresa. Nosotros pertenecemos a esa empresa, somos miembros de esa empresa, somos parte de esto que es la empresa pesquera evangelística más grande de la historia. Otra vez, ustedes y yo, hermanos, somos miembros, somos socios de la empresa evangelística más grande de la historia. Ahora tengo que decirles que el llamado del Señor para ser parte de esta empresa es único. No tiene muchas formas. El llamado del Señor tiene un molde y tiene una voz.
la voz del llamado que retumba, la voz del llamado del Señor que es un eco constante que llega a nuestros días. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Muchas veces los hijos de Dios no queremos entender o no queremos escuchar este llamado. El Señor a cada hombre, a cada mujer, le dice que ha sido salvo por él, le dice, venid, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Este llamado, hermano, es hermoso, que Dios nos esté llamando a ser parte activa de su empresa. El problema está en nuestro corazón rebelde y en nuestro oído sordo. Cuando el Señor nos llama a ser pescadores de hombre, sale a relucir nuestro corazón rebelde, queda en evidencia nuestra sordera espiritual, nuestra dificultad para escuchar el llamado del Señor para ser pescadores de hombre. La sordera, los médicos le llaman a esto hipoacusia. Ese es el nombre que le dan los médicos, hipoacusia. Eso habla de una incapacidad parcial o a veces total para escuchar. Y nosotros espiritualmente estamos padeciendo este mal, esta hipoacusia, porque estamos afectados parcialmente o totalmente de nuestros oídos y no escuchamos al Señor que nos está llamando a ser pescadores de hombre. La hipoacusia a veces es una pérdida leve, pero a veces es una pérdida grave o profunda. Es una incapacidad para escuchar, oír bien. Ese problema en el mundo espiritual lo estamos teniendo nosotros. No estamos escuchando correctamente la voz del Señor. Pero ahora, saliendo del llamado, vamos a poner la mirada en la actitud de estos discípulos. Son dos los nombres que se dan. Uno es Pedro y su hermano Andrés. Ellos sí andaban bien del oído, no tenían ninguna dificultad. Lo escucharon claramente el llamado del Señor. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Y lo notamos por la actitud que tuvieron, que es muy diferente a la que tenemos la mayoría de nosotros. Ellos escucharon el llamado del Señor y dice ahí el versículo 20 que dejando al instante las redes le siguieron. Esa palabra instante es clave. Dejaron las redes al instante. No había ninguna cosa más importante en la vida o en el mundo que el llamado del Señor. Si Dios me llamó, yo dejo todo lo que estoy haciendo y lo hago al instante. No tengo que hacer cálculos, no tengo que sentarme a pensar, solamente tengo que responder al instante como lo hicieron ellos. Dejaron su fuente de trabajo y se embarcaron en la empresa humana más importante, la empresa evangelística más grande de la historia humana. Escucharon al Señor y entonces empezaron a ser socios activos y productivos. Socios activos y productivos, porque cuántos frutos que tuvieron en su vida el apóstol Pedro y su hermano Andrés, aquel que acostumbraba siempre a acercar los niños, las viudas de los griegos y acercaba siempre a gente necesitada delante del Señor. Andrés y Pedro, ellos eran socios activos y productivos de esta empresa pesquera, pescadores de hombre. Dejaron todo al instante, siguieron al Señor. No le preguntaron, ¿y cuál método vamos a usar? ¿Daremos las 4 verdades? ¿Tendremos que salir a predicar de la gracia, del pecado, de Cristo, de la fe? Ellos no preguntaron, Señor, ¿usaremos el camino de Romanos para pescar hombres? No, solamente se fueron detrás del llamado del Señor. No importaban los métodos de ganar almas, no importaban los métodos de ser pescadores de hombres. Ellos iban a pescar junto con el Señor. Esa misión de ser pescadores de hombres les resultó algo grandioso, les resultó algo desafiante. Y yo le digo, mis hermanos y hermanas, hay que salir a pescar con el Señor.
Es una experiencia tan especial, es una experiencia tan única el salir a pescar con nuestro Señor. Aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, ahora ponga su atención en el verso 21. Mateo 4, verso 21, dice la palabra: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora se trata de otros dos hermanos. Estos son aquí Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Y dice la palabra, y los llamó. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo los llamó? Con la fórmula única: venid en pos de mí y seréis pescadores de hombres. No hay otra fórmula, es la única, es el único modo de que Dios llama: venid en pos de mí para ser pescadores de hombres. Los primeros hermanos, Pedro y Andrés, dejaron las redes al instante. Estos, dice la Escritura, dejaron la barca. Dejaron la barca y al instante, note que aparece la palabra instante, y al instante dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Porque no hay nada más importante en la vida y en el mundo que ser parte de esta empresa pesquera evangelística. Y ellos dejaron todo y se comprometieron con la empresa y salieron a producir frutos para el engrandecimiento de la obra de Dios. Ahora, hermanos, el llamado es este: único: venid en pos de mí. Lo que cambia es la actitud, porque la actitud de Andrés y Pedro, de Jacobo y Juan, no es la misma que tenemos nosotros. Nosotros somos gente complicada. Nosotros somos gente de dar vueltas y vueltas para tomar una decisión. Nosotros somos gente que conocemos todo lo que tiene que ver con las excusas. Estos no, estos escucharon el llamado del Señor y dejaron todo y le siguieron. Al instante, al instante, al instante. Esa es la palabra clave. Es lo que Dios nos dice: ya no den tantas vueltas, ya no piensen tanto, no miren los obstáculos, no piensen en el fracaso, dejen todo al instante y empiecen a ser pescadores de hombre. Nuestra mayor preocupación a veces, hermano, pasa por venir a una reunión. En las mentes de algunos hermanos dice: bueno, yo estoy conforme si logro ir un sábado, y si fallo el sábado, ahí voy a estar firme el domingo, y con eso estoy conforme. Ese es mi cristianismo. No, hermano, el cristianismo consiste en dar testimonio de Cristo, y una gran parte de esa tarea consiste en ser pescadores de hombre. Si yo solo me conformo con venir un sábado o un domingo a la iglesia, o 2 veces en el mes, 2 sábados y 2 domingos, estoy en un grave error. Error, grave error. La vida cristiana es mucho más que eso. La vida cristiana se trata de caminar con el Señor, de salir a pescar con el Señor. Hay que pensar en otros, hay que buscar a otros, hay que salir a pescar con el Señor. Y alguien dice: ahora que se me cae la ficha, nunca salí a pescar con el Señor. Alguien dice: ahora que lo estoy pensando bien, hace largo tiempo que no salgo a pescar con el Señor. Alguien dice: me gustaría aprender, yo quiero salir a pescar con el Señor. Pues el llamado está, porque cuando no obedecemos a ese llamado, nos vemos cara a cara con el fracaso. Esa palabra que asusta, que atemoriza, que paraliza, la palabra fracaso, que produce pánico y terror en mucha gente. Si yo no voy tras el llamado del Señor, me choco con la nariz contra el fracaso. Jonás nos enseña el dolor del fracaso. El Señor le dijo: Jonás, tu destino es Nínive, allí tienes que predicar, allí vas a ser un pescador de hombres, vete a predicar a aquella ciudad, porque su maldad ha subido delante de mí, su maldad ha llegado hasta el cielo, ve y predica a aquella gente, llévales el mensaje. Pero Jonás, como muchos de nosotros, se fue en otra dirección. Él se fue rumbo a Tarsis, y ya sabemos todo lo que le pasó a Jonás. Hasta capaz que estamos tentados a decir: pobre Jonás.
pero pobre nuestras vidas también. La tempestad, el mar bravío, los marineros enojados, ese empujón hacia el fondo del mar, el convivir 3 días en el vientre del pez, ser vomitado por un pez. ¡Ay, cuántas vivencias horribles! ¿Todo por qué? Porque no atendió la voz del Señor que lo estaba mandando a Nínive. ¿Con qué misión? Ser pescadores de hombres. Entonces, ¿para qué vamos a repetir nosotros la experiencia de Jonás? ¿Para qué vamos a salir a sufrir en esta vida y a vivir insatisfechos, amargados, porque no producimos nada para la empresa pesquera evangelística más grande del mundo? ¡Qué privilegio! Conocí 2 personas, por lo menos, 2 hermanos en la fe, hace ya unos cuantos años. Entre ellos no se conocían, pero los 2 trabajaban en la Mercedes-Benz, allá por la ruta 3, kilómetro 47, por ahí. Y ellos trabajaban, gente que tenía sueldos importantes. Conocí gente que en Zárate y en Campana trabajaban en la Toyota. Ellos tenían sueldos importantes. Conocí gente que trabajó en la Fiat. Conocí gente que trabajó en la gran empresa de Bungibor, de las empresas de más millonarios aquí en la Argentina. Conocí esa clase de gente, pero la empresa más importante que todas las que nombré es la empresa evangelística del Señor, la de ser pescadores de hombres. Y en esa empresa nosotros estamos, hermanos. Somos socios, no somos muy activos. Somos socios, no somos muy participativos. Somos socios, pero no somos muy responsables en esa empresa. Y entonces aparece la palabra fracaso, impresionándonos, frenándonos en la vida, causándonos diferentes clases de temores. Y algunos dicen, yo no trabajo en la empresa del Señor porque le tengo miedo al fracaso. ¿De verdad le tiene miedo? Yo lo que le diría esto, hermano, a todos los que le tienen miedo al fracaso, terror al fracaso, a los que le tienen pánico al fracaso, no, porque si fracaso voy a sentir vergüenza, se burlarán de mí, me humillarán, se reirán, me señalarán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tanto miedo le tiene al fracaso? ¿Por qué no le invita a tomar un café? Pues me ha escuchado bien, hermano. ¿Por qué no habla con el fracaso y le invita a tomar un café? Y usted dice, ¿cómo un café? Cualquier clase de café, el que usted prefiera. Hay muchas clases de café. Hay un café que se llama americano, hay otro café que se llama express, hay otro café que se llama cappuccino, hay otro café que se llama latte, está el café cortadito. Invítele al fracaso a tomar un café. Hay un café que le llaman lágrima y si quiere un café con ganoderma también, pero invítele al fracaso, siéntese con el fracaso cara a cara, invítele a tomar un café colombiano de Juan Valdés, invítele a tomar un café con leche, invítele a tomar un café con grano molido, torrado, tostado, invítele al fracaso a tomarle un dolca, un arlistán, la morenita, el que usted quiera. Invítele a tomar un café al fracaso. Y luego que tenga esa charla con el fracaso, mírele a los ojos fijamente y dígale gracias. Gracias, dígale al fracaso, simplemente porque me has demostrado que estoy a un solo paso del éxito. Porque después del fracaso viene el éxito. Entonces, gracias, fracaso. Ahí está, café Copacabana, con sabor boliviano. Invítele al fracaso, no le tenga miedo, hable con él, porque después del fracaso viene el éxito, es una etapa a superar. El fracaso es la antesala del éxito. No debo atemorizarme, no debo aterrorizarme frente al fracaso. Tómele un café y páguelo usted también de paso. No abuse del fracaso, páguele el café y dígale gracias porque ahora me doy cuenta que estoy a un solo paso del éxito. Hermanos, hay una invitación y esa invitación consiste en romper el candado
donde se encierran las fórmulas de religión muertas que escondemos. Todos nosotros en el camino fuimos aprendiendo una fórmula de religión muerta. Santiago hablaba de las obras muertas, obras muertas, hermanos, y están ahí encerrado todo ese sistema de obras muertas, de religión muerta, y está ahí cerrado con 7 candados. Hay que agarrar la llave en esta noche y abrir las puertas y que salga toda esa mortandad de adentro nuestro y empezamos a vivir de tal manera que logramos salir a pescar con el Señor y mostramos como gente que está ágil en la empresa evangelística más grande de la historia humana, ser pescadores de hombres. Qué privilegio tan grande, hermano. Esta semana tuve un sueño, no sé si me comí un guiso en la noche o qué, pero en la madrugada tuve un sueño y me veía por las calles de Tilcara en Jujuy predicando la palabra, en la plaza, golpeando puertas como en el pasado. Y en un momento me vi rumbo al aeropuerto de Salta en un remis y predicando a los remiseros. Y recordaba cuando predicaba a los lustrabotas y predicaba en el restaurante, cuando los borrachos me sorprendían y me sentaba con ellos a predicarle la palabra. Y varias de esas imágenes aparecieron en mi sueño en esta semana, de tal modo que estuve orando ayer y antes de ayer sobre que quiero volver a tener esa experiencia. Porque ahora estoy predicando mucho por esto de las redes y hay gente, cantidad, la gente que lee mis mensajes, y yo no quiero conformarme con este estilo de prédica, no quiero conformarme con el estilo de prédica de enviar sermones por el WhatsApp, por el celular y por estas cosas. No quiero yo solamente limitarme a la comunicación del evangelio a través de video. Hay que salir a pescar con el Señor. El llamado está, el llamado es claro, la fórmula del llamado no cambió. Venid, venid a mí, yo os haré pescadores de hombres. Y usted se empieza a preguntar, pero yo no sé cómo es, pero no sé si sirvo para eso, no sé si estoy capacitado. Ninguna de esas preguntas es válida. Solamente usted tiene que ir detrás del llamado. El llamado es claro. Venid, venid, venid detrás de mí y os haré pescadores de hombres. Una mirada, hermanos, al Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Si podemos ir y ya empezamos a encaminarnos en la recta final de nuestro mensaje. El Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Y quiero que ponga su atención en los primeros 4 versículos. Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Comenzamos allí por el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Lucas 5, verso 1. Dice la palabra, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Una sola mención, porque ya voy a hablar otro mensaje acerca de las redes. Pero dice aquí el Señor que una multitud se agolpó para escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuántas multitudes hay, hermanos, que pasan a nuestro lado? En las calles, en la feria donde compramos fruta y verdura, el que compra carne, donde va a buscar los fideos o el arroz, y no les predicamos. ¿No necesita la palabra de Dios esa multitud? Sí que necesitan, pero nosotros no les predicamos. En nuestra iglesia, hermanos, hay una multitud de folletos durmiendo, los tiene en blanco y negro.
hay folletos en colores, hay libros con el Evangelio de Juan y la carta a los romanos para regalar. Tenemos no sé cuántas cosas evangelísticas, nada se usa. Ahí está todo dormido, juntando tierra en la iglesia bautista Maranata de la avenida Díaz Vélez. Hay que ir y tomar, hermanos, y decir, este folleto, este libro, me lo llevo para tal hermano, para tal amigo, para el compañero de la ciruba, allí, de la recta del overlock, aquellos que se sientan a mi alrededor, este va para... No agarramos nada, se ha invertido plata, se ha traído desde Bolivia cajas, hermanos, se esforzaron trayendo eso, no usamos nada porque no tenemos ese espíritu de pescadores de hombres y no lo tenemos porque no queremos escuchar al Señor. Y andamos deambulando por la vida, no comunicamos. Yo estoy contento con varios hermanos que toman mis prédicas y las reproducen en la internet y yo lo veo y otros en otros países también y hay cosas que me alegran, pero no estamos haciendo la misión completa. Y entonces, cuando nosotros nos portábamos mal en la escuela, venía la maestra y nos tiraba la oreja. Ese era el correctivo. A veces andábamos con las orejas coloradas y a mí me parece que estamos necesitando un tirón de orejas del Señor, un llamado de atención. Sed pescadores de hombres, venid a mí, no anden por ahí, no vayan por allí, venid a mí, Él sabe cómo pescar. Yo sé que algunos de nosotros somos un poco orgullosos y le decimos, Señor, nosotros también sabemos, somos cancheros, pero hay que pescar al modo del Señor, con el método del Señor, y hay que pescar con el Señor. Esa es la única forma válida y la única forma fructífera, el salir a pescar con el Señor. Y aquí él estaba predicándole a la multitud y dice que estaban allí, los pescadores estaban lavando las redes. Ahora, esa es una figura tremenda, ya les voy a hablar en otra prédica. ¿Por qué estaban lavando las redes? Porque la iban a volver a usar, porque las iban a volver a usar. ¿Cuándo fue la última vez que lavamos las redes? ¿Cuándo fue la última vez que dejamos la Biblia en la mesita del uso, en la biblioteca, y le dijimos, mañana te vuelvo a usar? A veces, hermanos, desesperado un domingo en la mañana andamos buscando dónde dejé la Biblia el domingo pasado, porque en toda la semana no la leí, no me encontré con ella, no me encontré con Dios, no escuché su voz que me estaba llamando a ser pescador de hombres. Pero ahora acá, él le dice a los discípulos, a ver, tanta gente, tanta multitud necesitada del evangelio, le dice Jesús, lleven la barca un poquito adentro, métanla más adentro del agua. ¿Mm? Decían las abuelas, el que quiere celeste, que le cueste. Vamos a mojarnos un poquito, los pies y las rodillas, vamos un poquito adentro, pongan esas barcas, y les predicó la palabra. Y luego los miró a los discípulos, dice ahí el verso 4, que después que terminó de hablar, terminó su sermón con la invitación, con todos los detalles que tiene que tener una predicación bíblica, y luego que terminó de hablar, dice el verso 4, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad las redes para pescar. ¡Wow! Toda esta pesca aquí no es todo, hay una lección más. Y Pedro, que era un viejo hombre de mar, le dice, pero Señor, hemos pescado toda la noche y no sacamos nada. Y en otras palabras, el Señor le dice, Pedro, no es como tu experiencia dice. Usted y a mí, el Señor Jesús nos dice, ¿quieres aprender a pescar? Entonces venid a mí. No, pero yo vi ahí en la internet una forma de pescar y cómo se preparan los anzuelos y cuáles son las carnadas que rinden más y con qué clima hay que ir a pescar y no, el Señor, deja de internet todo eso, ven a mí, yo te estoy llamando y te voy a hacer yo pescador de hombres. No hay ahí una forma. Y ahora todos abrimos los ojos para el final del mensaje, hermano, porque tenemos que aprender.
saliendo a pescar con el Señor. Miren cómo termina todo esto. Aquí dice la palabra de Dios. Dice versículo 5, estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 5, dice la palabra, y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero mire, al fin dijo Pedro algo bueno. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Ahora sí voy a confiar en ti, Señor. La verdad, no sé lo que me espera, pero yo confío en ti y voy a echar la red. No sé cómo predicar, pero confío en ti. No sé cómo presentar el evangelio, pero confío en ti, Señor. No sé con qué clase de personas me voy a encontrar, si amables, agresivos, si me voy a encontrar con el endemoniado gadareno o no sé con quién me voy a encontrar, pero en tu nombre echaré la red. En tu nombre, Señor, voy a ir a pescar. Yo sé que me llamaste a ser pescador de hombre. Eso es para todos los creyentes, hombres y mujeres, es para todos. Esto no es solo para misioneros, no es solo para pastores, no es solo para diáconos, es para todos los que han sido salvos por Cristo, fueron salvos para representar a la empresa pesquera más importante de la historia humana, la empresa de los ganadores de alma. ¿Le tiene miedo al fracaso? ¿Le incomoda el fracaso? ¿Le inquieta el fracaso? ¿Lo pone nervioso la palabra fracaso? Aprenda con el Señor. Vamos a terminar así. Mire, dice la palabra ahí, versículo 6. Y dice, y en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ahí está. Lo voy a dejar ahí porque la otra parte predicaré otro día. Entonces, ahí estaba la fórmula. En el nombre del Señor, vamos a pescar. Y echó la red, y aquello era una cantidad de peces tan impresionante, dice, y la red se rompía. Algunos de los que están escuchando o que escucharán este mensaje, todavía andan con el mojarrero, todavía andan con una cañita, todavía andan con una ramita improvisada tratando de pescar una mojarrita. Hermano, hay que tomar la red, hermano. Muchos de los teólogos en la historia dicen la red es la iglesia. Otros dicen la red es el evangelio. Para mí son las dos cosas. La red es el evangelio que utiliza la iglesia para pescar los peces que el Señor nos mandó. Hombres, hermanos. Y note este dato curioso. Cuando usted va y pesca, saca un pez del agua y ese pez muere. Cuando usted va a pescar con el evangelio, toca una vida y esa persona sale de muerte a vida. ¡Qué maravilloso! La empresa pesquera más grande de la historia humana. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Va a dar un paso para que esa empresa fracase? ¿El deseo de su corazón es que esa empresa pesquera caiga en bancarrota? ¿Su deseo es que esa iglesia caiga en quiebra espiritual? ¿O su deseo es ver la empresa pesquera más grande de la historia, verla crecer, verla que es fructífera? Y la única forma de verla crecer y verla fructífera es saliendo a pescar con el Señor. El fracaso. Algunos están allí tiraditos en el piso, como el hijo pródigo en el chiquero. Estaba allí en el fracaso. Ese chiquero era la figura del fracaso, pero él dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre, y se levantó. Y si no hemos sido pescadores de hombre hasta ahora, pues nos podemos levantar del fracaso hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador. Ese puede ser nuestro gran trabajo, levantarnos del fracaso y salir a pescar con el Señor. ¿Cuándo? Este fin de, este fin de yo puedo salir a pescar con el Señor. Puedo repasar todos esos nombres que figuran en mi celular y preguntarme, ¿a cuántos de estos he invitado a la iglesia? ¿A cuántos? ¿Y cuántos son? ¿100? ¿200? Yo tengo como 300 en mi celular. Y puedo repasar todos esos nombres y hasta puedo orar también antes de llamarlo y de invitarlo. Puedo buscar alguna agenda vieja de esas que usaba años atrás y buscar esos teléfonos y esos nombres que formaban parte de esa agenda vieja, invitarlos para este fin de semana.
Una familia hoy me dijo, voy a ir a la iglesia cuando haya sopa de chairo. Así que ya hablé con las hermanas a ver cuándo vamos a hacer y los voy a invitar a esto. Hermano, hay que invitar, hay que pensar en el vecindario. ¿Cuál es el más malo del vecindario? ¿Cuál es el vecino que tiene la mala costumbre de sacar la basura y la pone en la vereda del otro vecino? Búsquelo al más malo, invítelo a la casa del Señor. Anímese, salga a pescar con el Señor. ¿Quién era mi mejor amigo en el secundario que hace años no veo? La mejor amiga, invite, salga a pescar con el Señor. No se quede allí atrapado en el fracaso como el pródigo en el chiquero. Él se levantó, yo también me puedo levantar y puedo volverme en un pescador de hombres. Ahora me doy cuenta, el Señor me sigue llamando, la fórmula es única. Venid, venid, venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Usted no se va a producir, el Señor lo va a hacer pescador de hombres. ¿Confía en el Señor lo suficiente para volverse en un pescador, en un ganador de almas? ¿Se levantará o se quedará en el piso siendo dueño de su fracaso? La empresa pesquera y el fracaso. Ese era nuestro tema en esta noche. Todo lo que yo hago, quiero que sea para éxito de la empresa, para gloria del Señor. Yo no quiero ver fracasar la obra del Señor. Yo no me quiero quedar derrumbado en el reino del no se puede. Escuché este mensaje y no quiero quedarme derrumbado en el reino del no se puede. Me levantaré, me levantaré, me levantaré, mientras sigo escuchando el eco de la voz del Señor. Retumba al decir, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿No les parece que ya es tiempo de hacer la prueba y venir al Señor y seamos grandes pescadores? Oremos a Él. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra y por cada hermano, cada hermana que nos acompaña en la reunión en esta noche, y que esta palabra al llegar a otras personas también sea de bendición y de ánimo suficiente para que se levanten y salgamos a representar juntos la empresa pesquera más grande, más importante de la historia humana, la empresa que consiste en ser pescadores. Bendice tu palabra, bendice nuestro trabajo, bendice tu obra, Señor. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.